Muy buenos días, bendiciones de lo alto para todos los hijos de Yud-Heh-Vah-He, para esta manada pequeña que siempre está al frente, que está dispuesta a seguir estudiando, conociendo de la palabra, llenándose de la voluntad de nuestro Padre Eterno, para así agradarlo, enamorarlo, estar con Él en todo momento. Entonces, a todos mis amados y mis hermanos, un abrazo de bienvenida. Les agradezco por acompañarnos en este día. Y bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Joel. Un estudio que tiene que ver y está relacionado 100% con el fin de los tiempos. Por lo tanto, vamos a continuar hoy con el capítulo el capítulo 3 del libro de Joel. Pero ese capítulo 3 del libro de Joel realmente tiene que ver con el final del capítulo 2 en nuestras Biblias, en la Reina Valera 60, ya que allí el final del capítulo 2, de los versículos 28 al 32, esos versículos son realmente en la Tanaj o en los escritos hebreos el capítulo 3 del libro de Joel. Solamente comprende ese pedazo, ya que es algo muy importante que vamos a estudiar el día de hoy, y tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar precisamente todo aquello que tiene que ver con el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Elohim. Hoy vamos a hacer un estudio en el cual nuestro Padre Celestial nos va a mostrar y enseñar qué es su Espíritu. Por lo tanto, a todos mis amados, les agradezco mucho su compañía, y bueno, vamos a disponernos de una vez en oración, en espíritu y en verdad, para conocer este tema de manera profunda y que sea de edificación para todos nosotros. Padre Celestial, amado Yud-Heh-Vah-He, gracias te damos a ti por este día de vida, por el descanso que ha traído a nuestro cuerpo, por bendecirnos, Padre Santo, con tu verdad en esta mañana. Queremos colocar en tus manos cada palabra que salga de mis labios, para que vengan a ser una semilla que se siembre en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus amados, de los que estén escuchando la prédica en este momento y los que la vayan a escuchar posteriormente. Coloca ángeles, por favor, alrededor de nuestras casas. Llénalas de tu Santo Espíritu, para que sean ellos quienes nos hablen a nuestro corazón, para que seas tú, por medio de tu Espíritu, edificándonos y permitiéndonos a nosotros, Padre Santo, crecer en tu palabra. Bendito sea tu santo nombre. Bendito eres tú, Yud-Heh-Vah-He. La gloria y la honra sean solo para ti, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, mis amados, entonces vamos a leer precisamente este capítulo 3, todo el capítulo 3, que comprende en nuestra Biblia, en la Reina Valera 60, el capítulo 2, de los versículos 28 al 32 del libro de Joel. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yud-Heh-Vah-He.
y todo aquel que invocar el nombre de Yud-Heh-Vah-He será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yud-Heh-Vah-He, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hemos venido estudiando el libro de Joel y hemos encontrado que se va a experimentar el día grande de la ira de Yud-Heh-Vah-He en el futuro. Y ese día va a ser un día de juicio sobre todas las naciones. Pero asimismo también se nos habla de alcanzar la gloria eterna, de alcanzar ese lugar perfecto donde nos vamos a reunir con Yeshua, donde vamos a ser parte del reinado milenial. ¿Cómo podemos alcanzar y experimentar la gloria eterna? ¿Cómo podemos evitar vivir y pasar el día de la ira de Yud-Heh-Vah-He? Ya hemos estudiado varios profetas menores: Habacuc, Sofonías, Nahum, Joel, etc. En esos profetas, en todos, hemos encontrado que el día de la ira de Yud-Heh-Vah-He es para juzgar al mundo entero. Pero se nos enseña también que para evitar ese día debemos todos, o los que crean, llegar a hacer un arrepentimiento sincero, volverse hacia el Eterno, pedirle perdón por los pecados y así empezar a ser parte de ese pueblo amado de Yud-Heh-Vah-He que es Israel. En la palabra podemos observar que Israel en repetidas ocasiones le fue infiel a nuestro Padre Celestial, le falló a Yud-Heh-Vah-He, lo cual hizo que Dios mismo la rechazara, le diera carta de divorcio. Pero su amor por ella, por Israel, es tan grande y tan perfecto que en vez de abandonarla, lo que hizo fue que renovó ese pacto, renovó ese compromiso matrimonial por medio de Yeshua, ya que nuestro Padre Celestial en el madero lo que realmente hizo fue colgar las maldiciones, los pecados y la carta de divorcio que un día le dio a su amada. Ahora, Yud-Heh-Vah-He por medio de Yeshua quiere formar un pueblo santo, un pueblo que le sea fiel, que permanezca en emuná, o sea, firme, que persevere, que le crea hasta el final, para así él, en medio del proceso de limpieza, de purificación y santificación para con su pueblo, para con su amada, les llene poco a poco de su Santo Espíritu, el cual en hebreo es conocido como el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad. Esta profecía que acabamos de leer, que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la humanidad, es una profecía trascendental y fundamental para lo que se viene en la vida de cada uno de nosotros, ya que es la única manera en la que se podrá ser parte del mundo venidero.
ya que es la única manera en la cual la persona va a poder ser arrebatada de este mundo y ser parte del reinado milenial para, por último, ser parte de la gloria eterna con Yud-Heh-Vah-He. La profecía sobre el derramamiento del espíritu de Yud-Heh-Vah-He en el fin de los tiempos es para señalar, óigase muy bien, para señalar y separar al pueblo del Eterno, al pueblo de Yud-Heh-Vah-He del mundo. Así, ese pueblo amado no sea parte de la ira de Yud-Heh-Vah-He y de las plagas que van a caer sobre toda esta humanidad. ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis 18. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 18, versículos 4 al 8. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día, oiga bien, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Elohim, Adonai, que la juzga. Se viene un tiempo donde toda la ira de Yud-Heh-Vah-He se va a desatar sobre aquella que le ha sido infiel, que le ha sido o que lo ha abandonado a él. Viene un tiempo bastante fuerte para este mundo. Y ahorita vamos a hablar un momentico de lo que sucedió el jueves sobre el temblor, porque tenemos que comprender muchas de las cosas que se vienen y se aproximan para esta humanidad, y nosotros, como parte del pueblo del Eterno, debemos tener el discernimiento de lo que está sucediendo. Estos tiempos futuros han sido diseñados para traer al pueblo del Eterno, al pueblo de Yud-Heh-Vah-He, nuevamente a sus brazos, a través de la Teshuvah o el arrepentimiento. Y ese proceso de Teshuvah consiste en, primero, arrepentimiento sincero. O sea, ese arrepentimiento sincero es darse cuenta del daño que se ha hecho, no solamente al prójimo, sino a uno mismo. Uno de los más grandes errores que se comete en el arrepentimiento, cuando yo estoy delante de Dios, es la justificación, ya que esa es una de las herramientas que el enemigo usa para engañarnos, y así nosotros no podemos distinguir entre el bien y el mal. Ese tipo de engaño, en el momento que yo me encuentro de rodillas delante de Dios y me estoy arrepentimiento, es lo que hace que yo me sienta culpable, es lo que hace que yo me sienta despreciable, malvado, generando una emoción negativa, la cual no me va a ayudar, ya que me dice y me hace sentir que soy malo. Pero si yo me arrepiento, admitiendo que yo le he fallado primeramente a Dios, a Yud-Heh-Vah-He, que le he fallado a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, al prójimo, a mi familiar, y que también he fallado a mí mismo, entonces
Le pido perdón a Dios sin justificarme, que de manera afirmativa va a ser provechoso y de bendición para mi alma. No me voy a sentir mal, no me voy a sentir como un pecador, no me voy a juzgar, ni me voy a sentir culpable, ni despreciable, no, por el contrario, voy a sentir el amor de Yud-Heh-Vah-He. Voy a sentir su perdón. El segundo paso es la cesación o parar. Ese es el segundo paso de la Teshuvah o el arrepentimiento sincero, ya que es cuando uno toma la decisión firme de no volver a cometer ese pecado o el mal que se está haciendo. Es una de las muestras del arrepentimiento sincero, ya que de nada me sirve postrarme delante de nuestro Padre Celestial a pedir perdón si sigo con las mismas actitudes. El tercer paso de la Teshuvah es la confesión de los pecados. Admitir nuestros errores ante Él, ante Yud-Heh-Vah-He, con voz alta. Esto es muy importante. Confesar mis pecados con voz alta implica que inicio un proceso de cierre, ya que las ideas y pensamientos que rondan en nuestra cabeza son herramientas que usan el enemigo para crear el mal, para crear pecados. Pero cuando llevo esa idea o pensamiento a una confesión verbal, lo que estoy haciendo es cerrar una puerta al enemigo para abrírsela a Dios. Ya no estoy dejando que el enemigo siembre algo en mí, sino que estoy colocando eso en manos del Dios de santidad. Este paso es uno de los más difíciles, ya que muy pocas personas admiten que están haciendo algo mal, que están cometiendo un error, y lo que hacen realmente es ocultarlo o le echan la culpa a otro. La persona que confiesa su pecado arranca de sí una incómoda verdad, una raíz del mal, y al arrancarla llega libertad, llega paz a su vida. El cuarto paso de la Teshuvah, todo esto se los estoy diciendo, estos pasos, porque son lo que nos va a llevar a cuando Yud-Heh-Vah-He derrame a su espíritu sobre este mundo, lo podamos recibir. Entonces el cuarto paso para hacer Teshuvah, volver a Yud-Heh-Vah-He, son las decisiones. En el segundo paso se ha decidido no volver a pecar más. Pero ¿es suficiente esto? No volver a pecar más significa que ahora voy a andar en el camino correcto, lo cual me indica que ahora yo debo tener una decisión, un compromiso serio y real con Yud-Heh-Vah-He, un compromiso de cambiar y transformar mi vida para agradarlo. Y la clave para lograr esto está en, primero, estudiar la palabra del Eterno, de Yud-Heh-Vah-He. Segundo, buscar ayuda en oración para que Dios me transforme por medio de su Santo Espíritu. Yud-Heh-Vah-He nos ha dado el libre albedrío. Ese libre albedrío tiene el propósito de no obligar a nadie a creerle y a hacer lo que él diga en su palabra. Esa decisión de creer en él, en Yud-Heh-Vah-He, de agradarlo, haciendo lo que a él le gusta, de cumplir con su voluntad, de amarlo y buscarlo como agua en el desierto, es una decisión propia.
Es una decisión voluntaria que trae un resultado. La presencia del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo en mi vida, el cual va a producir esa limpieza, esa purificación y esa santificación que me llevan a un cambio, a una transformación total. Y ese va a ser el factor principal para poder ser librado del día de la ira de Yud-Heh, que vendrá con juicio y con castigo. Y este versículo 28 del capítulo 2 o inicio del capítulo 3 en la Tanaj, en las escrituras hebreas del libro de Joel, dice: y después de esto, y sucederá después de esto. El tiempo que nos quiere señalar Yud-Heh a través del profeta Joel es después que hagamos Teshuvah, después que nos arrepentamos, después de que hagamos ese clamor pidiendo perdón, después de que nosotros de manera voluntaria y sincera, con nuestro libre albedrío, nos postremos delante del Eterno, Él, tal cual como hizo en la parábola del hijo pródigo, nos va a dar como muestra de su perdón, recibirnos en sus brazos, traernos amor y perdón a nuestras vidas. Leamos lo que sucedió en Lucas 15, versículos de 18 al 24, precisamente cuando el hijo vuelve a su padre, cuando el hijo ha vivido muchas cosas en el mundo, está sufriendo, está padeciendo de hambre, y dice, versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose el hijo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí encontramos exactamente lo que nosotros, los hijos de Yud-Heh, que estamos dispersos en el mundo, o que estábamos dispersos en el mundo, cuando hacemos Teshuvah, cuando nos arrepentimos, tomamos decisiones y volvemos a sus brazos, Él nos recibe. Yo lo sé porque así es, así ha sido y así será. Yud-Heh, cada vez que una persona se arrepiente de manera sincera, se mueve a misericordia y nos da varios regalos. Esos regalos que vemos acá, primero que todo, es sus brazos abiertos. Segundo, el mejor vestido. Tercero, el anillo en su mano. Cuarto, el calzado en nuestros pies. Quinto, el becerro gordo. Sexto, la fiesta. Séptimo, y algo que nadie habla, la resurrección.
porque dice, este es mi hijo muerto, era y ha revivido. Pasar de muerte a resurrección, pasar de muerte a vida. Y es lo que Yeshua le decía a Nicodemo, nacer nuevamente. Los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial son las puertas del reino de los cielos que se abren a la vida de todo aquel que ha querido regresar, de todo aquel que desea ser parte del reino de los cielos. Las puertas se abren e inmediatamente los ángeles de Yud-Heh se empiezan a mover alrededor de esa persona. Se abren los cielos en este mundo para los hijos del Eterno. Tengo testimonios esta semana, grandes testimonios, de cómo precisamente Dios cubre y protege a sus hijos en momentos difíciles. Donde la palabra se hace carne, ningún arma forjada podrá hacer daño a un hijo de Dios. El mejor vestido lo encontramos en Efesios. Vamos a leer Efesios 6:11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pero ¿cuáles son esa armadura de Yud-Heh? En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, dice, bueno, solamente voy a decir esta parte: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oiga pues muy bien, lo repito: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso es lo que hacen los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, o sea nosotros, también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Vean las otras cosas que hay que dejar: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. Oiga pues, morir al viejo hombre para nacer y revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a Yud-Heh, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Mesías, de Yeshua, dando gracias a Yud-Heh Padre Santo por medio
de él, del Mesías. Vestirnos, ese mejor vestido, pues son las vestiduras del Mesías. Esas son las que nosotros debemos colocar. El anillo lo encontramos en Efesios también. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, pues tienen que ver con ese sello, con ese anillo que Dios nos coloca para sellarnos, para apartarnos del mundo y para que esa promesa de matrimonio se cumpla. Y se va a cumplir en el momento de la redención, porque vendríamos a ser la posesión adquirida que Yud-Heh-Vav recibe por medio de Yeshua, y él la sella con ese anillo, que es el Ruach, que es el Espíritu de Santidad. Se nos habla del calzado. Efesios capítulo 6, versículo 15, dice así: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Isaías capítulo 52, versículo 7, dice así. Isaías capítulo 52, versículo 7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios, Yud-Heh-Vav, reina. Cuando nosotros hacemos Teshuvah y nos arrepentimos de manera sincera, estamos entrando en un pacto de paz y reconciliación. Ese pacto que Dios Yud-Heh-Vav promete a todo aquel que se vuelva hacia el Eterno, que se vuelva en Teshuvah y lo haga de manera sincera. En hebreo, cuando en el inicio de este pasaje de Joel, donde dice y después de esto, y sucederá después de esto, en hebreo es Behaya Aharei Gen. Eso también significa y será al final. Esto es tremendo aquí. Ya que nuestro Padre Celestial nos está hablando sobre los tiempos finales, sobre la lluvia tardía, esa que va a venir pronto, con el propósito de recoger una cosecha madura para ofrendársela a Yud-Heh-Vav. Y el que va a recoger esa cosecha es Yeshua. Y esa cosecha que va a recoger Yeshua son las almas de los que van a ser parte de la redención final en el arrebatamiento. Por eso estamos a tiempo. El jueves Dios nos dio una oportunidad de arrepentirnos, de volvernos hacia Él, de en vez de salir disparados a la calle, era postrarnos en nuestras habitaciones, en nuestra casa, en nuestro lugar sagrado y hacer Teshuvah, pedir perdón. Sigue diciendo Joel 2:28: derramaré mi espíritu
derramaré mi soplo, derramaré mi viento. En hebreo es ruach. Pero acá, en este pasaje, cuando dice derramaré mi espíritu, la palabra escrita es et ruji, alef tav ruji. Y recordemos que et o alef tav es Yeshua y la palabra ruji es mi espíritu. Lo que esto nos está queriendo decir es que Yud-Heh va a derramar el mismo espíritu, el mismo ruach que hay en Yeshua. Y para entender cuál es el ruach o el espíritu que habita en Yeshua, tenemos que comprenderlo desde la verdad, desde la voluntad y pensamiento hebreo, que es la verdadera revelación que el Eterno quiere entregarnos a todos nosotros como parte de la restauración de todas las cosas. Hay que tener cuidado porque vamos a conocer al verdadero Ruach Elohim, al verdadero Ruach HaKodesh, al verdadero espíritu de Yud-Heh, al espíritu de santidad que mora en Yeshua y que es el que va a morar en aquellos que realmente quieran ser parte del pueblo del Eterno. En Strong hebreo, en el diccionario hebreo, la palabra 7307 significa Ruach, la Resh, la Vav y la Het. Significa espíritu, viento, aire, aliento, soplo. Vamos a ver 3 pasajes de la Biblia donde se nos habla del Ruach. En Bereshit, capítulo 1, versículo 2, se nos dice que el Ruach de Elohim se movía sobre las faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1, capítulo 2. Ahora en Bereshit o Génesis, capítulo 3, versículo 8, se nos dice al aire del día. Y en Bereshit o Génesis 8:1 dice: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Yo sé que muchos estudian o lo ven nuevamente estos videos, entonces ahí ya lo pueden hacer de manera más suave, más calmada, anotando versículos, leyendo en sus Biblias y todo eso, porque esto que vamos a hacer hoy es un estudio ya no de 1 hora, va a ser un poquito más largo. Entonces quiero que después vuelvan y lo estudien y miren los versículos uno por uno y los puedan leer. Sigamos. Por lo tanto, la palabra Ruach no solamente significa espíritu, también significa aire y viento. Pero en estos 3 versículos se nos indica la labor del Ruach en la vida y en toda la creación. En el hebreo, todas las palabras tienen una raíz. Esa raíz en común se derivan varias palabras. Esas palabras que comparten la misma raíz de Ruach son Araj. Lo encontramos en el Strong hebreo en el número 732 y aparece en la Biblia en el libro de Jueces 19:17, capítulo 19, versículo 17, y significa caminante. La palabra Yareach es la 3394 en el diccionario hebreo. La encontramos en Génesis capítulo 37, versículo 9, y es luna. La otra es Rehayim. En el Strong hebreo, la número 7347, que la encontramos en Deuteronomio 24, versículo 6, y son molinos.
Estas tres palabras que leímos comparten la misma raíz con Ruach, y la raíz es la letra Resh y la letra Het. Y esas tres palabras, que son derivativas de la raíz de Ruach, nos señalan y enseñan la función principal del Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad. ¿Qué hay de común entonces entre el Espíritu de Santidad, entre un caminante, entre la luna y los molinos? Los cuatro tienen algo en común. El Ruach, según la voluntad de Yud-Heh, traza un camino en la vida de la persona. El caminante toma un camino hacia donde vaya. La luna tiene un camino en el cielo del cual nunca se sale, y es una órbita. Los molinos a los cuales hace referencia acá son molinos de piedra y son usados por personas que van moviendo el molino. Alrededor del molino, de la base del molino, van girando y van girando. Entonces, esas personas que mueven una palanca alrededor del molino van trazando un camino. Por lo tanto, la conexión es la siguiente: el Ruach de Elohim, de santidad, nos guía en un camino según la voluntad de Dios, y esa órbita nos va a llevar a cumplir un propósito. Así que cuando nosotros no permitimos la guía del Espíritu de Santidad, del Ruach de Yud-Heh en nuestra vida, podemos estar yendo en un camino equivocado, el cual va a dejar puertas abiertas y procesos pendientes o situaciones que van creando tikkun o cosas por reparar en nuestras vidas. El tikkun, o esas cosas por reparar, son cosas que quedaron pendientes en nuestro pasado, están influyendo en el presente o en el futuro, ya que las decisiones que tomamos, al no ser guiadas por el Ruach de Elohim, entonces les garantizo 100% que están equivocadas. Y esto aplica para cualquier situación en nuestras vidas, para cualquier área de nuestras vidas, ya sea en el amor, en la salud, en el dinero, en lo familiar, en lo laboral, en lo profesional, en la amistad, en lo social, en la vida religiosa, etc. Yud-Heh nos dio a su Hijo Yeshua para redención y salvación de nuestros pecados. Yud-Heh nos dio su palabra, la Torah, para que le conozcamos y la enamoremos. Pero Yud-Heh nos dio a su Espíritu para que sea Él quien nos guíe hacia Él mismo, porque es el Espíritu de Santidad el que nos lleva hacia Elohim, el que nos permite volver hacia nuestro Padre Celestial, porque nos limpia, nos purifica y nos santifica de nuestras malas decisiones. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos el Ruach de Elohim en nosotros? Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Dice así:
os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Según este pasaje del profeta Ezequiel, el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, de Yud-Heh, se encuentra y vive dentro de aquellas personas que desean transformar sus vidas, que quieren andar en los estatutos, preceptos, ordenanzas, leyes y mandamientos de Yud-Heh que están escritos en toda la Biblia, en toda la Tanaj, y que los ponen por obra. Juan capítulo 4, vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, dice así. Yeshua está con la mujer samaritana, le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Acá Yeshua le está hablando a la samaritana y le está diciendo que aquellos que realmente desean adorar a Yud-Heh lo hacen en espíritu y en verdad. O sea, los que tienen al espíritu de santidad viviendo en ellos son los que son obedientes a la Torah, son los que ponen por obra la Torah. La mejor forma de adorar a Dios, a Yud-Heh, es siendo obediente a la Torah. Ay, que levanto mis manos y empiezo a cantar, y mejor dicho, y eso no brotan de mis labios canciones hermosas, pero también brotan groserías, maledicencias, gritería, ira, rabia. Pues le digo una cosa: están siendo engañados. La palabra me enseña qué es lo que quiere realmente el Padre, como lo adoremos, y es en espíritu y en verdad, y la verdad la encontramos únicamente en la Torah. En Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15, se los dejo de tarea, que yo sé que ya lo han leído mucho, porque ese sí lo han leído mucho. Yo creo que no tienen necesidad de leerlo porque lo han leído mucho. Es el capítulo donde Yeshua habla con Nicodemo, el cual es un líder fariseo, gobernante entre los judíos, y él quería saber cómo podía ser parte del reino de los cielos, a lo que Yeshua le respondió que era por medio de un nuevo nacimiento, en agua y en espíritu. Esto quiere decir que haya que dejar atrás la carne, lo mundano, lo terrenal, para que el Ruach de Elohim comenzara un proceso de limpieza en la persona, por medio de las aguas de la Torah. Sumergirse en esa fuente de agua viva hace que el Ruach de Yud-Heh inicie un proceso de limpieza espiritual en el alma, el cual poco a poco se va viendo reflejado en el cuerpo. La segunda parte de ese capítulo 3 del libro de Juan, cuando Yeshua está hablando con Nicodemo, también le dice que otra de las funciones del Espíritu de Dios no solamente es limpiar, no solamente es purificar, también es traer revelación de las cosas profundas
de las cosas que se encuentran ocultas, de las cosas que son misteriosas y que pertenecen al reino de los cielos, pero que son dadas únicamente a aquellas personas que tengan sobre sí al Ruach Elohim, al Espíritu de Santidad. En Juan capítulo 14 versículos 15 al 31, donde Yeshua les está diciendo a sus discípulos que les va a enviar en su reemplazo al Consolador. Ahí también se nos está diciendo otros propósitos del Ruach Elohim. Uno de ellos es acompañarnos, acompañar a todos aquellos que son parte de el pueblo del Eterno, que son discípulos de Yeshua. El segundo propósito, el otro propósito es dar testimonio de Yeshua de la Torah. O sea, vivir, porque el Espíritu de Santidad es el que nos lleva a nosotros a vivir las palabras de Yeshua, ponerlas por obra, como también a vivir y a poner por obra la Torah. También se nos dice que es para hacer morada con nosotros, porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces Yeshua y Yud-Heh también viven en nosotros. Pero también se nos dice que es para traer paz y consuelo en medio de la tribulación. Esto sí me deja pensando entonces en el día del temblor, cómo la gente salió corriendo, llorando, llenos de temor y de miedo, y no tuvieron paz, no fueron consolados. ¿Por qué? Porque en ellos no vive el Ruach Elohim o el Espíritu de Dios. Entonces aquí me dirá más de uno, pero entonces, Guillermo, pero es que yo estudio la palabra, estudio la Torah, creo en Dios, conozco los nombres, pero ese día me dio miedo. Ese día el enemigo atacó a todo el mundo. Pero si se dejó llenar de miedo y le creyó más al enemigo, entonces el Espíritu de Dios no pudo durar. Se apagó. Escuchó fue al enemigo, no a Elohim. Aquí, y tengo a nuestro Padre Celestial, Yud-Heh de testigo, que aquí yo no tuve ni 5 de miedo. Y eso que tembló duro y se movió duro los cimientos. Y yo solamente miré por la ventana como todo el mundo salió gritando, llorando, se abrazaban. Yo decía, hombre, Padre, es increíble que las personas, en vez de quedarse en las casas orando, pidiendo perdón, estén saliendo a la calle a llorar llenos de temor y de miedo. Porque no te conocen. Porque no reciben paz ni consuelo. Porque el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Elohim, no vive en ellos. La otra función por la cual el Espíritu Santo debe vivir en todos es lo que encontramos, bueno, ya vamos a ver esa parte. Pero la otra función del Espíritu de Elohim la encontramos en Eclesiastés capítulo 12 versículos 1 al 7. Dice así: Eclesiastés capítulo 12 versículos del 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y se alzarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, o sea, el crujir de dientes.
Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, oigan pues, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí, este pasaje dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este pasaje es tremendo, porque este pasaje nos está hablando del día de la ira de Yud-Heh-Vah-He, del fin de los tiempos, y nos está diciendo la función más importante, para mí la más importante, del Ruach Elohim, que es el espíritu que Dios le da a todos. Dice que es el espíritu de Dios quien va a llevar cada alma al lugar que le pertenece, o a la morada eterna con Yud-Heh-Vah-He en la Nueva Jerusalén, o al lago de fuego. Así que el espíritu de Yud-Heh-Vah-He va a venir sobre los que guardan las palabras de Yeshua, los que cumplen la Torah, los que son obedientes a la voluntad del Eterno, y viene como bendición para llevarlos en el arrebatamiento a la tierra prometida. Mas el espíritu de Elohim, de Yud-Heh-Vah-He, también va a venir sobre todos aquellos que no guardan la Torah, que no fueron obedientes a la palabra del Eterno, que no creyeron ni escucharon a Yeshua, para llevarlos en alma a la condenación eterna. El Ruach de Elohim tiene un propósito, y lo vamos a ver ahorita que lo dice el libro de Joel. Tiene un propósito, y es separar a los obedientes de los desobedientes. ¿Sabe dónde está eso? Pues está en todo Génesis 1, en Bereshit 1, donde dice que Dios separó las aguas, que Dios separó las tinieblas y la oscuridad de la luz, que Dios separó y separó y separó, y está dicho y está escrito que Dios, que lo primero que se movió fue el Ruach de Elohim, y que a partir de ahí se empezó a dar una separación. Entonces, ¿cómo quiero yo mezclarme con las cosas del mundo? Decir, ay no, pero esto no hay problema, yo puedo comer carne de cerdo, yo puedo rumbear, yo puedo decir mentiras, yo puedo hacer cosas que eso no son pequeñeces, eso son bobadas. Pues hombre, llegará el momento en que esas bobadas son las que el Ruach Elohim va a decir: esas bobadas son las que no permiten que estés conmigo, sino que estés en el otro lado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Qué significa poner a prueba los espíritus? Para saber si el espíritu que hay en una persona proviene de Dios o no, debemos saber que el discernimiento nos capacita para comprender la verdad y nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, para así tomar decisiones sabias, prudentes, según la voluntad del Eterno, para al final entender cuál es el camino correcto que yo debo seguir hacia Yud-Heh-Vah-He. Por lo regular, ese camino es íntegro, donde prevalece la paz, el amor y el perdón. En la palabra de Yud-Heh-Vah-He se nos enseña que por medio de la oración podemos recibir la dirección y el consejo del Espíritu Santo para tomar decisiones sabias y piadosas para nuestra vida en todas las áreas. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos enseña cómo la palabra de Dios nos puede ayudar a vivir, porque llega hasta el alma y hasta el espíritu, y asimismo conoce la intención de nuestro corazón, de cada corazón. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en segunda de Pedro 1:21 dice, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de santidad. Así que se nos da la respuesta del poder que hay en la palabra, y es porque la palabra del Eterno, que fue escrita por los profetas de Yud-Heh-Vah-He, es porque ellos fueron inspirados, ellos fueron llenos del Espíritu de santidad, y es ahí donde ellos comenzaron a hablar y a escribir las escrituras, la Torá, el Tanaj, es más, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Primera de Juan 4:6 dice, Primera de Juan capítulo 4 versículo 6: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, a Yud-Heh-Vah-He, nos oye. El que no es de Dios, el que no es de Yud-Heh-Vah-He, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tremendo, porque acá nosotros estamos aprendiendo a discernir espíritus. Andar en un mismo espíritu es ser parte de una comunidad. Por lo tanto, los que andamos con el espíritu de Yud-Heh-Vah-He es porque le conocemos y porque somos obedientes a su palabra. Mas el que no conoce a Yud-Heh-Vah-He no es obediente a su palabra. Júzguese cada uno a sí mismo.
Soy cumplidor de la Torá. Soy cumplidor de las palabras de Yeshua. Entonces, ando en el mismo espíritu de Elohim, que fue el que inspiró a los profetas a escribir cada palabra que encontramos en la Biblia. Pero si no la cumplo, entonces no ando con el mismo espíritu que escribió la palabra. El que cree en Yud-Heh y Yeshua anda lleno del Ruach Elohim, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y transforma su vida y es obediente a la Torá. El que cree en Jehová y en Jesús camina en una falsa verdad, en el engaño, en la mentira. En aquello que esos falsos pastores les han enseñado, en que ya no hay que cumplir la Torá, en que solo bendigan los alimentos y coman lo que quieran. Que celebren Navidad, celebren disfraces y vengan a la iglesia y celebremos el Día de las Brujas. Tranquilos, celebren Semana Santa, eso no hay que celebrar las fiestas del Eterno, celebren Semana Santa sin problemas. ¡Ojo! Porque se nos ha dicho que hay muchos falsos profetas, pastores, enseñando en el mundo mentira y engaño. Recordemos que Yud-Heh por medio de Yeshua nos prometió bendecirnos con ese espíritu de santidad. Y ese espíritu de santidad lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Yud-Heh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder o de fortaleza, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Yud-Heh. Este mismo espíritu, que son 7 espíritus que reposan sobre Yeshua, pero que también Dios nos prometió que iba a reposar sobre cada uno de nosotros, de sus hijos, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Apocalipsis 4, versículo 5, Apocalipsis 5, versículo 6, y esto es un mismo espíritu dando diversos dones. ¿Cuáles dones? Gálatas. Gálatas capítulo 5, vamos a leer capítulo 5 del libro de Gálatas, versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 nos dice lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Quiero leerlo desde un poquito más antes. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Digo pues, esto es el profeta, el Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a la comunidad de los Gálatas. Dice así, desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Elohim, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga pues, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o emuná, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley, pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tremendo. El que tenga oídos para oír, que oiga, me dice el Espíritu Santo, el Espíritu Elohim. El fruto en cada creyente da como resultado obediencia a la Torá, obediencia a las palabras de Yeshua para un fin: heredar el reino de los cielos. Romanos capítulo 8. Me encanta el capítulo 8 de Romanos. Dice: viviendo en el Espíritu. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga pues muy bien, no hay condenación. ¿Sabe qué significa? Que no hay día de la ira para aquellos que andan en el Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga pues, ¿sabe cuál es la ley del Espíritu? Es la Torá. Y la Torá da vida, nos libra de la muerte eterna, nos libra de la condenación por causa del pecado, nos libra del día de la ira porque soy obediente a la Torá. Y esa es la ley del Espíritu de santidad. Versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, de la Torá, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Hay leyes de condenación que por causa de la tentación y de la debilidad humana pueden ser rotas, pero no porque Dios lo permita, sino porque nuestra debilidad, nuestra ignorancia hace que las rompamos, porque andamos en la carne. Pero Yud-Heh-Vah-He, ¿qué hizo? Al ver nuestra debilidad y nuestra ignorancia, envió a su Hijo, a Yeshua, para que todo el que crea en él, en Yeshua, deposite su pecado, su carnalidad, su ignorancia en él, en Yeshua. Y la condenación que venía sobre mí por causa de mi pecado, por causa de mi ignorancia, por mis deseos, al yo ponerlo sobre Yeshua, pues ¿qué hace Yeshua? Él recibe eso. Y no solamente recibe el pecado, sino también recibe el castigo y la condenación que me debía llegar a mí. Él es quien la recibe. Y por eso él fue maldito en el madero, porque allí en el madero se hizo justicia. ¿Cómo se hizo justicia? Porque esas leyes y esos castigos que aparecen en la Torá los recibió Yeshua. Muerte. La muerte como paga del pecado. Y Yeshua murió por nuestros pecados, para que todo
toda la justicia que tenía que recaer sobre nosotros por causa de nuestros pecados recayera sobre él. Por eso él vino, para morir por causa nuestra. Pero resulta que en Romanos capítulo 10, versículos 4 y 8, voy a leer versículo 4 y del 8 al 13 dice así: porque el fin de la ley, la meta de la Torá, es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Versículos del 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, de emuná. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él, que en Yeshua creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que cree en Yeshua y que invoque el nombre del Señor, de Yud-Heh-Vah-He, será salvo. Esto es muy importante que lo logremos entender, porque acá no se nos dice que Yeshua es Dios, se nos dice que Yeshua envió a su Cordero por causa de nuestros pecados. Si yo soy obediente a las palabras que Yeshua predicó y a lo que él hizo por mí, ese mismo espíritu de santidad que había en Yeshua viene sobre mí y comienza a limpiarme, a purificarme, a santificarme para que yo nazca de nuevo y así poder ser un hijo de Yud-Heh-Vah-He. Pero asimismo el espíritu de santidad también me va a generar un estatus como hermano de Yeshua e hijo de Dios. Hebreos 2 versículos, Hebreos capítulo 2 versículos del 9 al 18. También me crea un estatus como hijo de Dios de Yud-Heh-Vah-He y heredero de Dios, coheredero de Yeshua. Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17. Y también me genera un estatus como escogido por Dios, porque somos la imagen de Yeshua. Romanos capítulo 8 versículos 29. Pero todo esto solo puede ser sí o sí el Ruach Elohim, el Espíritu de Santidad, vive en cada uno de nosotros. Pero no solamente es que viva en nosotros, es que también le escuchemos y nos dejemos guiar y llevar por él en ese camino que Yud-Heh-Vah-He trazó para mi vida. Ahora, en Romanos 8, capítulo 8, versículos 26 al 27, y Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Elohim, intercede por nosotros y guía nuestra oración. Y es Él quien conoce la intención de nuestro corazón y sabe realmente lo que necesitamos para así pedírselo a Yud-Heh-Vah-He. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Se los voy a dejar de tarea a todos para que todos lean hartísimo todo ese capítulo 8. Pero versículos del 5 al 9 del capítulo 8 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vea pues esto tremendo. ¿Sabe qué dice levantará? ¿Qué significa levantará? Que en el día del arrebatamiento es el Espíritu de Yud-Heh el que va a venir por nosotros. Y si encuentra en nosotros al Espíritu del Mesías, al Espíritu de Yeshua, nos va a levantar en el arrebatamiento. Si no lo encuentra, no nos va a poder levantar. Ahora, veamos dónde habita el Ruach Elohim. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? ¿Dónde habita el mismo Espíritu de Yeshua en nosotros? Dice así: Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La traducción verdadera es aquí: habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, óigame muy bien esto, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios, Yud-Heh, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Efesios, se los dejo de tarea, capítulos 11 al 22, pero les voy a leer 18 al 22. Efesios, capítulo 2, versículos del 18 al 22 dice: porque por medio de él, de Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Mesías, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todos los versículos que leímos nos dicen lo siguiente: nuestro cuerpo es el templo de Yud-Heh, donde habita el Ruach de Elohim. Quien lo destruya será destruido junto con su cuerpo, que es el mismo templo. Y todos los que hemos sido reconciliados mediante Yeshua con Yud-Heh, estamos siendo
No coma cerdo, no coma cerdo, no coma cerdo, no coma camarones, no coma mariscos, hay muchas cosas que no coman. No manchen, no ensucien el templo. ¿Por qué? Porque si no van a ser muertos, separados de Yud-Heh-Vah y no van a estar con él en la vida eterna. Porque Yeshua nunca comió cerdo, nunca comió cosas inmundas, no permitió que en su cuerpo lo mancharan. ¿Cómo quiere que el Espíritu de Santidad viva en usted si su cuerpo vive todos los días manchado, vuelto nada, haciendo lo que no agrada a Dios? No. Tengan cuidado porque acá se nos está diciendo claramente, cuiden su cuerpo, que es el templo del Ruach de Elohim, el mismo que tiene Yeshua, ya que si destruyen el cuerpo van a morir en la eternidad. Retomemos al libro de Joel, capítulo 2, donde se nos dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es tremendo. Pero esta profecía tiene dos cumplimientos. El primer cumplimiento lo encontramos en Hechos 2, la lluvia temprana. En Hechos 2, allí fue la primera vez que se derramó el Espíritu de Santidad. Bueno, fue la lluvia temprana más bien, porque la primera vez que se derramó, recordemos que fue en el libro de Éxodo, cuando salió todo el pueblo de Israel, de Egipto, perdón, el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahora, falta por cumplirse la lluvia tardía, que es la que encontramos en Jeremías capítulo 23, versículos 7 al 8. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 23. Versículos 7 al 8. Dice: por tanto, he aquí vienen días, dice Yud-Heh-Vah, en que no irán más. Vive Yud-Heh-Vah, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yud-Heh-Vah, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde Yud-Heh-Vah los había echado, y habitarán en su tierra. Ezequiel 36, 24 al 28. Isaías 11, capítulo 11, versículos 11 al 16. Isaías 56, 8. Sofonías 3, 20. Todos estos pasajes y muchos más, muchísimos más, se refieren a la profecía del fin de los tiempos, o sea, un futuro muy cercano, donde Yud-Heh-Vah a través de su espíritu va a recoger a ese remanente de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua en Mateo 15, 24 dijo: he venido únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y su voluntad, entonces sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, que el cumplimiento de las profecías y de la palabra del Eterno es en el sí y en el amén. Debemos saber que cuando llegue el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Yud-Heh-Vah, es porque se va a manifestar con una experiencia, como se nos dice en el libro de Joel y en Hechos, con profecías, con visiones, con mensajes en sueños, con el entendimiento de diversos idiomas o lenguas. Se les va a manifestar el Espíritu Santo con la verdad de la palabra. No, óigame muy bien, no con las payasadas, con las mentiras, con el engaño,
de esas iglesias donde llega el pastor y dice, o el falso pastor, el maestro, el lobo, como quieran decirle, dice, se está derramando el espíritu, y empieza la gente con risas, con carcajadas, con aullidos, con temblores, con oro en las manos, con vómito, con baba santa, con bailes, con maromas, con brincos, con gritos. Que llega el derramamiento del espíritu y cogen un saco y empiezan a pegarle a todo el mundo, con el saco santo, con la correa santa, con los zapatos santos, con las espadas santas. Empiezan a hablar en lenguas inexistentes. No, ¿qué es eso? Eso es mentira. Eso es posesión de otra clase de espíritu. En la iglesia de hoy en día hay un gran engaño sobre lo que significa el derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé que, a mí me encantaría que todos los pastores escucharan esto y vieran esto, para que me juzguen, para que digan, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero yo sé que tenemos un Dios, un Elohim, que se llama Yud-Heh y que es de orden y que tiene todo bajo control y que no va a permitir que venga su Santo Espíritu a manifestarse en medio de un barullo. Cuando estaba preparando esta predica, escuché claramente la palabra barullo y yo dije, vamos a buscar qué significa. Ruido, desorden, confusión grande, generalmente provocado por un grupo de personas que hablan y se mueven al mismo tiempo, generando una mezcla de muchas cosas en un gran desorden. Eso es lo que sucede en las iglesias hoy en día. Cuando he visto una cantidad de videos que yo decía, es increíble como ese espíritu que ellos creen que es el espíritu de santidad trae desorden, gritería, palabras, hombre. En una iglesia, aquí fue Mario, yo voy a decir, en avivamiento, llegaron un día y me dijeron, ¿quiere hablar en lenguas? Es muy fácil, solamente abra sus labios y hable. Creo que se lo dije a mi esposita un día y se lo he dicho a varios, y discúlpenme porque fue un error, así no es. Entonces yo abrí los labios y empezó todo el mundo, el pastor Ricardo y la pastora, y empezaron a decir, y yo ahí ahora con los labios abiertos y nada. Y yo lo que hice fue arremearlos, decir lo que ellos decían. Así no es. Cualquiera que diga reciban al Espíritu Santo, tengan cuidado. Cualquiera que diga se va a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes, recíbanlo. Y ese pastor no cumpla con la Torá, no cumpla con las fiestas, no cumpla con los verdaderos nombres, pues le está entregando a sus seguidores, a los que están en esa iglesia, un espíritu de engaño y de mentira. Debemos discernir y tener mucho cuidado de participar en una actividad donde se presuma que es el Espíritu Santo el que va a ser derramado, ya que hay lugares y pastores que en medio de la reunión hacen que las personas produzcan excesos en su comportamiento, creyendo que esas manifestaciones son dadas por el Ruach HaKodesh, por el Ruach Elohim, por el Espíritu de Santidad, pero realmente son dadas por el espíritu de engaño y de mentira, que es el espíritu del Dios de este mundo. Dios, Yud-Heh, se manifiesta por medio de su espíritu
cumpliendo su palabra, su voluntad, lo que a él le agrada. Y es por ello que en la Biblia tenemos la mejor forma que nos puede guiar a la verdad, a discernir y a no permitir que se nos llene de mentiras y engaños. Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice así. Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu de Santidad, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, Yud-Heh-Vah-Heh, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo aquel que no fundamente su verdad en la palabra puede hacer lo que se le da la gana, pero no puede decir que está lleno del Espíritu de Santidad, del Espíritu de Yud-Heh-Vah-Heh. Menos puede decir que es hijo de Yud-Heh-Vah-Heh. Menos puede decir que es un seguidor de Yeshua. Cuando una persona rechaza la verdad de la palabra del Eterno, lo único que le queda es aceptar la mentira del Dios del mundo, de ese que vive en engaño, en mentira. Nadie puede vivir en términos medios. O es parte de la verdad o es parte de la mentira y el engaño. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12 dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12 dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de pecado para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Padre Celestial, va a permitir, o permite ya, que venga el engaño y la mentira sobre toda aquella persona que de alguna u otra manera rechazó la verdad, las escrituras desde el inicio hasta el fin, y que prefirieron la iniquidad, la injusticia, el pecado. Pero esto también no va solamente para los que rechazaron la palabra, también va para todo aquel que interprete la palabra de Dios a su propia prudencia, a su propia sabiduría, y no como Yud-Heh-Vah-Heh quiere dárnosla a nosotros, según como el Espíritu Santo la interpreta. Así que Yud-Heh-Vah-Heh ha enviado un espíritu de engaño y mentira sobre esos falsos pastores, esos falsos intérpretes de la palabra, ya que sobre ellos hay un espíritu engañoso. Sigamos con Joel 2, capítulo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tremendo. Espectacular. Sobre toda carne. Este mensaje es la última gran oportunidad que Dios Yud-Heh-Vah-Heh va a proporcionar a
toda la humanidad, todos, a todos, porque el espíritu de Yud-Heh-Vah-He se va a derramar sobre toda carne, para que todo aquel que se arrepienta de manera sincera va a recibir al espíritu de Yud-Heh-Vah-He, que es el mismo espíritu de adopción. Romanos capítulo 8, yo les dije a ustedes, por el libro de Romanos, ese capítulo 8 es hermosísimo. Léanlo, todo completo, recíbanlo todo, porque es de mucha bendición ese capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios de Yud-Heh-Vah-He, estos son hijos de Dios, hijos de Yud-Heh-Vah-He, pues no han recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, no, sino que han recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Y somos coherederos de las promesas con el Mesías. Y si padecemos juntamente con el Mesías, para que juntamente con él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados para salvación eterna, porque nos arrepentimos de manera sincera, y es por ello que recibimos al Espíritu Santo. Según Juan capítulo 16, versículos 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, en Yeshua; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios, Yud-Heh-Vah-He, es infinitamente misericordioso. No quiere que el pecador muera eternamente en el lago de fuego, sino que él, Yud-Heh-Vah-He, anhela que sea salvo, que se arrepiente y deje atrás el mal camino. A todos los que escuchen este video, escojan el camino de la redención, el que es por medio de Yeshua, porque si no lo hacen, entonces el camino por el cual los va a llevar el espíritu de santidad es por el camino de condenación, que es el camino del lloro y el crujir de dientes en el día de la ira de Yud-Heh-Vah-He. El resultado de la redención, del arrepentimiento sincero, de comprometerme con Yud-Heh-Vah-He, es transformación y vida eterna por medio del Espíritu Santo. El espíritu de Elohim, de Yud-Heh-Vah-He, va a caer sobre toda la humanidad. Acá dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, ya sea blanco, negro, rubio, pelirrojo, judío, europeo, americano, asiático, africano, alto, bajo, estratos del 1 al 10. No va a haber acepción de personas. Todos vamos a estar incluidos. No importa la cantidad de estudios o de tarjetas de crédito o de propiedades que tengas o no tengas, sobre el espíritu de santidad se va a derramar sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice así: pero Yud-Heh-Vah-He ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré, oigan muy bien esta parte, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas
Oiga bien, todas las familias de la tierra. No nos está hablando aquí de naciones, ni de razas, ni de credos. No, nos está hablando de todas las familias de la tierra. La bendición que Yud-Heh-Vah-He desató sobre Abraham. Recordemos que Abraham era un idólatra. Abraham trabajaba con su papá en una carpintería, en una alfarería, haciendo santos, imágenes. Pero Dios tomó a Abraham, lo sacó de allá y lo bendijo, para que por medio de esa fe, de esa emuná de Abraham, de esa obediencia, de ese amor por Yud-Heh-Vah-He, de toda la vida de Abraham, de lo que él hizo, fuéramos todos nosotros, las familias de toda la tierra, bendecidos. El espíritu de santidad, el espíritu Yud-Heh-Vah-He, es quien va a ayudar a recuperar la identidad de Abraham, de las familias que descienden de Abraham, para que seamos parte del pueblo del Eterno. Abraham era hebreo, cruzó el río. Nosotros cruzamos de la muerte a la vida eterna. Todo el mundo, todas las familias del mundo están invitadas a ser parte del pueblo de Yud-Heh-Vah-He. ¿Y saben cuál es el pueblo de Yud-Heh-Vah-He? Israel. Y así nosotros, todos los que queramos ser parte de ese pueblo de Israel, vamos a ser coherederos de todas las promesas y bendiciones que se les han dado. Joel capítulo 2 versículos 30 al 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yud-Heh-Vah-He. Este pasaje está atado al derramamiento del Espíritu Santo, ya que con el Ruach de Elohim, el Ruach de santidad, también van a llegar diversos prodigios en el cielo y en la tierra. En el pensamiento hebreo, todo judío reconoce este pasaje que estamos leyendo como la época de las 10 plagas de Egipto, en la época de la celebración de Pesaj, ya que Dios en Éxodo 7, del 1 al 5, dice que va a enviar señales y maravillas, o sea, las plagas, para que dejen ir de Egipto al pueblo de Israel, ya que iba a desatar esas señales y maravillas, esas plagas, como grandes juicios sobre Faraón y sobre todo Egipto, para que así dejaran libre al pueblo de Dios. Esto mismo sucederá en el fin de los tiempos, en los últimos días, donde Yud-Heh-Vah-He va a permitir una gran cantidad de prodigios en todas las lumbreras, tanto en la mayor, el sol, como en la menor, la luna. Y todo va a ser antes del día grande y espantoso de la ira de Yud-Heh-Vah-He. Y aquí viene lo siguiente. No me imagino cómo será el temor, el miedo, la angustia del mundo en esos días futuros. Si con un pequeño temblor, escala 6.1, acá en Bogotá, lloraron, gimieron, se desmayaron, sintieron pánico, salieron corriendo de sus casas, no se tomaron el tiempo para orar, ni para buscar el rostro del Creador, ni para arrepentirse, ni volverse hacia Él. No me imagino cómo va a ser cuando vean cómo el sol se oscurece, cómo la luna tampoco va a brillo y se pone roja, 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 cómo las estrellas empiezan a caer sobre la tierra. Nada, nada se va a comparar, se los aseguro, se los garantizo, a lo que vamos a vivir en esos tiempos finales que se acercan.
Pero nosotros, los que estamos llenos, porque el Espíritu de Elohim se ha derramado sobre nosotros, estamos felices, gozosos, tranquilos, porque sabemos que se ha acercado el día en que vamos a ser arrebatados de este mundo y que todo lo que vamos a vivir son el juicio que Dios está enviando al mundo, son las plagas que está enviando Yud-Heh-Vah-Heh al mundo para liberarnos a nosotros, a esta manada pequeña. Cuando veamos las señales en los cielos, entonces vamos a entender que llegó el tiempo del juicio sobre la humanidad. Termino con esto. Joel 2:32. Termino para la próxima semana enseñarlo. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén estarán los libertadores, como ha dicho los libertados, como ha dicho Yud-Heh-Vah-Heh, y entre el remanente estarán aquellos que Yud-Heh-Vah-Heh ha llamado. La próxima semana vamos a estudiar y vamos a ver lo que significa el pasaje. ¿Por qué? Porque vamos a ver el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, el nombre de Yeshua. Vamos a ver lo que se viene para invocar ese nombre. Quiero darle el testimonio de unos amados que vivieron una situación un poco difícil hace poco. No les pedí permiso. No voy a decir quiénes son, pero no les pedí permiso, pero lo voy a decir. Pasaron por un momento de inseguridad en un parque. Y un hombre descendió de una moto, los fue a atracar. Iban los dos con su hijo, o estaban en un parque, y los iba a atracar el hombre de la moto. Y ella lo que hizo fue invocar el nombre de Dios y orar. Nosotros siempre debemos responder es con oración, no devolviendo mal con mal, sino confiando en que tenemos un Elohim tan poderoso que se manifiesta acá en la tierra con salvación. Esta congregación ha crecido mucho en emuná, ha crecido en el espíritu de verdad y de santidad. Es una congregación de la cual me siento muy orgulloso, porque he visto respuestas muy hermosas en cada uno, en los que se han mantenido firmes creyendo, en los que invocan el santo nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yeshua, en que han salido de la religiosidad, y por eso vemos respuestas de salvación. No pasó a mayores para nada, fue un pequeño golpe en la cabeza, pero no más, no trascendió a más, no le robaron nada. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: orar, que sea la justicia de Yud-Heh-Vah-Heh la que prevalezca en nuestras vidas. Ningún arma forjada por el hombre nos puede hacer daño. El amor de Yud-Heh-Vah-Heh es quien nos cubre y nos protege. Y mientras estemos ese amor en nuestras vidas, no nos va a pasar nada. Padre eterno, bendito y amado Yud-Heh-Vah-Heh, gracias te doy a ti. Mejor dicho, no tenemos forma de agradecerte por la forma como nos cuidas, nos proteges y nos bendices. Por ese amor incondicional tuyo que día a día podemos ver en nuestras vidas. Yo sé que donde están cada uno de nuestros amados, de esta manada pequeña, Padre eterno, sé que tú nos cuidas, nos proteges, que nos cubres con tu Santo Espíritu, con el amor de tu Hijo Yeshua, para que no nos pase nada malo. Padre eterno, gracias,
Gracias, gracias. La única forma de agradecerte y demostrarte de verdad nuestra adoración es cumpliendo con tu palabra, siendo obedientes y permitiendo que tu Santo Espíritu nos transforme y cambie nuestras vidas. Sé que estamos en ese proceso, sé que vamos poco a poco y que asimismo, poco a poco, en ese camino que tú has trazado para nosotros, vamos a llegar a estar contigo en la eternidad. Te amamos, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. La gloria y la honra sean solo para ti. Y gracias por cuidarnos, por cuidar esta manada pequeña que está en tus manos. Por el amor y los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias. A mis amados, les agradezco mucho, los queremos mucho, les enviamos un abrazo bien especial y nos vemos con fe de nuestro Padre Celestial la próxima semana. Bendiciones. Feliz día.